Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, para los que se incorporaron ahora al programa Economía 4D, ¿de qué estamos hablando? Imagínense, de economía y este escenario que se dio de la puja entre la tasa de interés y el dólar, ¿no es cierto, Agustín? Así es. Y bueno, del otro lado, ¿cómo podemos llamar? ¿Del otro lado del mostrador? No, del otro lado del living, por lo menos. Del living y de aquellas personas que, bueno, que tienen distintos criterios económicos. A veces, en muchos casos, hay una confluencia en cuanto al diagnóstico y estamos ahora con Hernán Lecher, director de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Bueno, Hernán, gracias por estar en el programa. ¿Y cuál es tu diagnóstico y tu visión de lo que hablamos en la primera parte del programa? No, yo quisiera retomar algo que decía Agustín, y lo hablábamos recién fuera del aire. Digamos, una conferencia de prensa donde se modificaron las metas y donde vos encontrabas con total claridad que Sturzenegger estaba realmente incómodo. Digo, hay un hecho político allí donde vos tenés claramente dos miradas y donde una de las miradas evidentemente se impuso a la otra. Siguiendo esa línea de pensamiento, la verdad que lo que devenía justamente de la corrección de las metas era una expectativa de que bajaran las tasas, digamos. Y de hecho, recién lo mencionaban ustedes, digamos, la expectativa era que bajaran más que lo que bajaron. Yo pondría algún ojo la semana que viene en lo que son los vencimientos de la LEVAC, a ver finalmente qué hace y qué es lo que sucede. Digo, esta disputa sigue estando, que tiene como trasfondo una cuestión, que es que la política que se ha dado el gobierno respecto de la inflación no ha sido naturalmente exitosa. Digamos, uno podría decir que esa conferencia de prensa fue un reconocimiento digamos, de los desaciertos respecto al menos del control de la inflación. Pero si vas más allá, a mí me parece que el problema que tiene hoy el gobierno es que efectivamente, si baja la tasa, parte del dinero se va al dólar, probablemente eso tenga efectos inflacionarios y si no baja la tasa, puede tener efectos sobre el crecimiento, además de sostener un negocio financiero fenomenal en detrimento de otros sectores. Esto es, digamos, el intríngulis que el gobierno no tiene forma, al menos hoy, de resolverlo. Y creo que no tiene forma de resolverlo porque además ha abandonado el resto de las políticas o de las herramientas de política económica que tiene que ver sobre todo con la cuestión monetaria, digamos. No quiere intervenir en el tipo de cambio. Ha desregulado absolutamente todo. Bueno, naturalmente, si lo único que te interesa para controlar la inflación es el nivel de tasa, finalmente llegás a este punto, digamos, ¿no? Y me parece que estamos llegando a un punto límite donde el gobierno, bueno, se enfrenta a esta decisión. ¿Qué hace finalmente, no? Ajá. Bien. ¿Ves con preocupación el tema dólar, que ya tuvo movimiento, si bajan más fuerte las tasas, recién le preguntaba Definitivamente. Fausto, y la inflación para este año? ¿Vos te parece que va a estar bastante por arriba de la meta, del 15? Sí, arriba del 15 seguro. El tema igual un poco coincido que la discusión es esto qué impacto tiene sobre la paritaria. No me interesa discutir si los salarios finalmente van a hacer aumentar o no la inflación, sino qué rol van a tomar o qué decisión van a tomar sobre todo los gremios. Habida cuenta de que no es solo el efecto que pueda tener la variación del tipo de cambio sobre los precios, que naturalmente la tiene, sino también todos los aumentos en lo que tiene que ver con los servicios y los aumentos anunciados. Con lo cual, digo, esa discusión, pasaron al 15% la meta de inflación. Ahora, ningún gremio imagino que estará discutiendo eso o va a pretender discutir eso. Yo hablé con el sector de los bancarios, por ejemplo, y dicen, no creo que discutamos por debajo del 20, no tiene sentido que nosotros discutamos por debajo del 20 respecto de lo que ha sucedido, pero con un dato adicional. A ver, ¿qué pasó en los últimos 2 años? En el 2016 los trabajadores perdieron poder adquisitivo, en el 2017 no lo recuperaron, ni siquiera con la cláusula gatillo, porque finalmente la cláusula gatillo compensó los aumentos que estuvieron por encima del 17, pero funcionó de la misma forma, con lo cual nunca recuperaron, o sea, la inflación se comió
la parte que en todo caso correspondía recuperar el poder adquisitivo del 2016. Con lo cual, los gremios van de cara, los bancarios ya, pero digamos, la mayoría en abril, marzo-abril, a discutir cómo resuelve el poder adquisitivo perdido en los últimos 2 años y a la vez en este escenario digamos, de una inflación que claramente no va a estar en el orden del 15% y con un aditamento. El año pasado les dijeron 17%, por suerte para los gremios, no discutieron el orden del 17%, pero la verdad que no se cumplió, se dio el 24 o arriba del 24, con lo cual tampoco van a creer que lo que plantea el gobierno en materia inflacionaria puede ser muy válido a la hora de la discusión, ¿no? Sí, y para entender esto, vos antes decías la intención del gobierno en algunos puntos de mantener salarios bajos, y vos hablabas de bancarios. El ofrecimiento que recibió el gremio del sindicato de bancarios hasta ahora de parte del gobierno fue 9%. Fue 9%, exactamente. O sea, los bancarios discutieron... Discúlpame, ese sector que más fortalecido está para negociar una paritaria. Imagínate un textil para pelear una paritaria. Hizo la mejor negociación. ¿Por qué hizo la mejor negociación? Porque en su discusión paritaria desdobló la recuperación del poder adquisitivo del 2016, que fue de 4 puntos, 4,5 creo, de la paritaria en sí del año pasado. En realidad negocian 23,5, pero 19,5 corresponde a la paritaria del año 2017 con cláusula gatillo. Entonces, ¿qué pasa? Recuperan 4 puntos del año anterior, pero además en octubre, cuando la inflación supera el 19,5, empieza a aplicarse la cláusula gatillo, con lo cual termina en una, digamos, paritaria, no sé, del 28, 29%. Habría que hacer el cálculo, pero finalmente en el 2017 el gremio logró recuperar, a diferencia del resto. ¿Qué hizo el resto? Arregló cláusula gatillo, pero no desdobló la negociación. Pero te voy a plantear algo, y más que nosotros, con Agustín y demás, tenemos relación con el sector empresario, con el sector gremial y demás. Sabemos que muchas actividades gremiales le dicen, mira, es los despidos versus la paritaria. O sea, por eso digo, el sector financiero es el que, digamos, es menos vulnerable a esa situación. Vamos a hablar de ejemplo de Santa Cruz, que lo hablamos fuera de cámara. Sí, la provincia de Tierra del Fuego, no, en Tierra del Fuego, no Santa Cruz. Dice, no aumentan los salarios por 2 años para que no se despida gente. Y bueno, con muchas actividades y muchos gremios también. Juega la variable, es el despido contra la paritaria. Y además una amenaza que yo recuerdo el propio Prat Gay cuando tesis arranca, Prat Gay es esa, claro, dijo, y bueno, ahora va a haber que tener en cuenta también qué pasa con el empleo, ¿no? No, naturalmente, ustedes mencionaban al inicio en la apertura los despidos del sector público. Si uno observa lo que pasó en los últimos 2 diciembres, previo al del 2017, hubo también despidos en el sector público y después habilitaron despidos en el sector privado, que es un poco lo que se está viendo. Yo recién me anotaba, 300 suspendidos en Calzados DAS, 20 despidos en la oleaginosa Huanguelén en Bolívar. Bueno, empieza a haber despidos y suspensiones en el sector privado casi como reacción a los despidos del sector público, casi diciendo, bueno, si despide el sector público, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero vamos a esto, dijiste calzados por un lado, vamos a ir industria nacional, calzado, importación, la oleaginosa. ¿Por qué despidos? Y por sostener niveles de rentabilidad o mejorar sus tasas de rentabilidad. Cuando vos vas a ver los datos del INDEC, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, aumentaron naturalmente por la quita de retenciones y por el tipo de cambio, aumentaron su rentabilidad de manera fenomenal. Ahora, el empleo está en los mismos niveles que el 2015 o por debajo. Respecto de noviembre de 2015 tenés 3.000 empleos menos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Yo preguntaría a aquellos que nos dijeron aquí en la Argentina que era necesario mejorar las tasas de rentabilidad porque eso generaba inversión y por ende empleo. ¿Qué pasó? No hay que irse a la década de los 90, ahí lo tienen, digamos, no pasa, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta puntual a Fausto, porque hay mucha gente que, viste que nos escriben por el WhatsApp y estas cosas, vamos a cambiar de tema, y nos hacen una consulta puntual, y vos sabés de esto y quizá podés ayudar. Este clima de incertidumbre que vos describías, esta inflación que es difícil proyectar, esto, son muchos los que sacaron créditos UVA indexados o los que están por sacar un crédito UVA. ¿Se preocupan? ¿No se preocupan? ¿El que lo está por sacar lo saca? ¿Qué puntual? Yo con el crédito UVA le digo 2 cosas. A ver. El sistema es bueno... Despacito, como la canción. No, es bueno en general poder tener crédito hipotecario que antes no tenías, que puedes comprar la casa. Ahora, hay que tener en cuenta que es una deuda que se va acumulando, digamos, se te va acumulando la inflación, y no significa necesariamente que el precio de la vivienda siga en la misma ruta, digamos, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo si hay que tomar crédito UVA, si tenés que tomar crédito UVA, trataría de no irte al límite de lo que puedes pagar. O sea, irte al extremo de quedar ahogado,
Porque estás en el límite de la escala de tus ingresos. exactamente, porque Bien. pensá que es un crédito a 20 años y por ahí en algún momento las viviendas empiezan a bajar, que en Argentina están caras, en el mundo están caras las viviendas. Ya hemos discutido con Agustín esto Sí, en otros lados. en otros ámbitos, En sí. otros ámbitos este tema. Pero las viviendas están caras y no necesariamente tu crédito y tu vivienda van a ir por el mismo sendero de apreciación. Entonces, me parece un buen instrumento a tener. Hay Para que usarlo con precaución. precaución. Tomar una cuota que te represente un nivel bajo de tu salario. Sí, que no te exija tanto que no puedas absorber shocks. Si vamos a sintetizar lo que dijo Fausto Potorno, y ahora ya te escuchamos, pero para sintetizar, vos recomendás semáforo amarillo. No, a tomarlo con precaución. Es una buena herramienta usarla con precaución. Pero un verde que pasa amarillo ahí. Sí, sí, sí. La visión de Hernán, y ahora le voy a Vamos, hacer una Hernán. cortita a los dos también. Y a ver, vos preguntabas, dependiendo el caso, sobre todo aquel que lo está por tomar, el problema que tiene es que si varió el tipo de cambio, probablemente le aumentó el valor del inmueble. Obvio. Entonces, cuando fue a pedir el crédito y antes pedía una cantidad de uva, ahora tiene que pedir más. Entonces debe más plata y no hizo nada, básicamente. Este es el problema principal. Después, probablemente, la variación del tipo de cambio afecte el proceso inflacionario y, por ende, tenga efectos sobre la actualización de la deuda que vos tenés, con lo cual no sería sorprendente que una persona vaya al banco y diga y se fije y deba más plata que la que finalmente pidió, solo algunos meses después, ¿no? Ahora, yo comparto con Fausto esto, digamos, el riesgo en realidad para un crédito de ese tipo es que si vos tomás un crédito a 30 años donde el 30% de tu salario vas a aplicarlo a la cuota y lo que va a pasar es que nunca se va a achicar esa cuota en relación a tu salario, quizás no se despega demasiado tampoco, pero no se va a achicar, y si perdiste el trabajo a los 2 años, estás muy complicado, digamos. Es muy probable que pierdas finalmente el inmueble. O Esa sea, es- vos serías más cauto. Si la de él es amarillo, lo tuyo es un naranja. No, él dijo verde iniciando Sí. amarillo. Tuyo amarillo. Vos tenés que yendo tener rojo. mucha seguridad. A mí, la verdad, que A ver, es difícil. Isaac. Para cerrar vamos a hacer un pequeño juego. Mira, A ver, vamos a hacer vamos este a ver. juego Ta, cortito. ta, ta, Le voy a preguntar a Fausto lo siguiente. Ahora, la realidad Suponete, tiene muchos temas, porque él pero- tenía la lectura sí. sobre la tasa de interés, suponete que el presidente agarra y dice, bueno, che, mira, Federico Sturzenegger no cumplió con nada, vamos a llevar al Banco Central a Fausto Potorno. ¿Sí? Ferreres primero se mata porque tiene que conseguir alguien que labure al ritmo de Fausto, pero vos vas al Banco Central. Tasa de interés, ¿bajás a este ritmo? ¿Sos más agresivo en la No, baja? yo me quedaría hasta ver qué pasa con todas las variables, el resto de las variables, ¿no? Y empezar a ver efectivamente qué pasa con la inflación, porque ahora estamos, y además creo que cambiarías lo que hablábamos antes hacia agregados monetarios, no tanto tasa, porque no tenés un mercado tan Pero para desarrollado. la gente que es agregados monetarios. Claro, básicamente la teoría monetaria es la inflación depende de la cantidad de dinero. Sí. Y la idea es muy simple. Todos nosotros queremos ganar más, todos los empresarios también quieren ganar más, los comerciantes quieren ganar más, ponerle que todos nosotros pensamos que la inflación va a ser del 30%. ¿tá? Entonces todos aumentamos los precios 30%. Ese valor, sí. Ahora, si la cantidad de dinero solamente crece 10, Ujú. ninguno de nosotros va a recibir los ingresos que quisimos tener. Sí, señor. Entonces nos obligamos a dar marcha atrás y poner los precios, aumento de precios que la gente nos compre efectivamente. Entonces de ahí volvemos al 10. El otro punto importante de ese ejemplo que di es qué importante que es que estemos coincidiendo el Banco Central y los empresarios cuál va a ser la inflación. Porque si vos querés poner 50% de aumento de precios, o todos nosotros creemos que es 50% el aumento de precios, el Banco Central maneja la cantidad de dinero como para que solamente haya 10, hasta que todos nosotros no entremos en recesión, no nos damos cuenta que tenemos que dar marcha atrás con los aumentos de precios. Entonces, si no estamos todos coordinados, el efecto recesivo es mucho menor. Entonces, eso es mucho más fácil de manejar con la cantidad de dinero. Es como, vos acá no tenés un problema de inflación de que la tenés de 7 a 5. Me parece mucho más fácil manejar la cantidad de dinero y hacerlo más fácil, digamos. Y para cerrar, muy cortita, porque se nos va el tiempo, le voy a hacer, no la misma, porque la visión tuya no es monetarista, no Te vas a hablar de respondo la agregados misma. monetarios No, ni no, nada. no es la Yo espero al 2019 que venga otro gobierno. No asumo ni. Pero vos, Ni loco. no te digo que vas al Banco Central, pero te llaman alguien, no importa, no voy a decir Macri porque no te va a llamar, alguien te llama y te dice, Hernán, el año que viene, ¿cómo bajamos la inflación? Cortita, al pie, rápida. ¿Por No, dónde no, la encarás? realmente espero Yo creo que hay una decisión del gobierno de generar transferencia de ingresos entre sectores, sobre todo de los sectores mayoritarios, jubilados, beneficiarios de la asignación, los trabajadores de su conjunto, a un sector empresario privado concentrado en la Argentina, digamos, y no comparto eso, con lo cual en realidad todas las políticas que tienden a eso, y difícilmente, tendremos que modificar absolutamente todo, no es un problema monetario, con lo cual no podría Implementarías un poco sugerirles más demasiadas... Programas de regulaciones de precios y Definitivamente. digamos. A ver, Isaac, para definitivamente. cerrar, ya que hablamos, el gobierno. Pasaron un video donde Macri dijo que no manejar la inflación
es síntoma de incapacidad. Dejando de lado ese video que publicaron de Macri, etcétera, etcétera, ¿el gobierno subestimó el problema inflacionario en este minuto que nos queda? El gobierno subestima el problema económico en general y el problema social. Subestima la reacción de los trabajadores y en general del conjunto de los sectores sociales. Fue un ajuste de la jubilación pensando que no iba a haber reacción porque los jubilados son, entre comillas, el sector más desprotegido. Pero lo que pasa es que hay jubilados en todas las familias argentinas de todos los sectores. Entonces la reacción fue masiva de todos los sectores. Entonces hoy se encuentra con que no tiene posibilidades de generar los recortes en el consumo y en los ingresos del conjunto de los trabajadores como hubiera querido. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los tres por haber estado acá. Programa, Interesante el debate, las diferentes visiones del asunto. La semana que viene está la licitación del EVAC el martes, nosotros vamos a ver el jueves a la noche, vamos a ver qué pasa a partir de eso con el dólar, con la inflación, acá lo vamos a seguir de cerca. También, este verano es más económico que política la cosa. Sí, pero también hablando de política, hubo unas reuniones, un tal Gustavo Menéndez se reunió con Sergio Massa, se reunió con distintos referentes. Vamos a ver si tenemos acá en este programa alguna novedad respecto a qué es lo que va a pasar en el PJ, pero como dijo Agustín, muchos temas económicos para este veranito. Bueno, nos vemos. Podríamos ir con una cámara a la playa, ¿no? Sí. Y salir de allá, Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.